Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega en este canal. En esta ocasión vamos a hablar sobre el reporte de cobertura, viéndolo de un punto de vista desde pruebas unitarias, pero también vamos a verlo desde el punto de vista de cualquier otro lenguaje, cualquier otro framework y también nos sirve como técnica para optimizar código. Bien. Por eso recuerda suscribirte a este canal, subo 2 videos por semana, así que activa la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa pues apenas suba un nuevo video. Lo primero que hay que llegar o concluir de lo que es un reporte de cobertura es que es una medida porcentual que evalúa el grado en que un código puede ser ejercitado o ejecutado. Es básicamente en lo que se basa. Es una métrica que nos va a dar un porcentaje, un 80%, un 50%, hasta un 100%. Bien, por ejemplo, tenemos una clase llamada person. Bien, a esta clase le hemos escrito pruebas unitarias, una prueba unitaria para el método getForName y algunas pruebas también para el método getAgeAndYears. Básicamente, el primer método lo que hace es concatenar el nombre y el segundo es calcular la edad que yo voy a tener en X tiempo. Por ejemplo, yo tengo 25 años y quiero saber cuántos años voy a tener en 10. Entonces, pues sumo 25 más 10 y eso me va a dar que voy a tener 35 años en 10 años. Es básicamente lo que cumple esta función. Entonces, en un video anterior que fue Introducción a Jasmine, escribimos las pruebas unitarias precisamente para esta clase. ¿Ok? Si no has visto este video, no importa, sigue con el video de reporte de cobertura y luego lo complementas con las pruebas unitarias que habíamos escrito previamente. Pero voy a arrancar desde ahí, escribir pruebas unitarias, ya las que teníamos, y así analizar a fondo el reporte de cobertura, ya que como las pruebas unitarias ejecutan o ejercitan el código que pues está puesto en nuestro proyecto, básicamente por eso podemos levantar un reporte de cobertura, ya que evalúa precisamente cuántas veces o de qué forma se ha ejercitado o ejecutado el código. Y vamos a ver para qué sirve este reporte. Bien. Una cosa es que nosotros que estamos trabajando en un proyecto en Angular, él nos da unas facilidades para correr las pruebas y para automáticamente lanzar el reporte de cobertura. Si ustedes están desarrollando en cualquier otro framework, sea React o Vue, o es más, en un proyecto de backend como Python, PHP o Java, ustedes pueden mirar las herramientas que pueden obtener para levantar un reporte de cobertura. Todos los reportes de cobertura funcionan y son vistos de la misma manera. O sea, no va a cambiar el reporte de cobertura de un código o de un lenguaje al otro o de un framework al otro. Funcionan exactamente igual. Por eso es que este video igual les va a servir para conocer un poco sobre qué es y por qué funciona, cómo funciona y por qué me sirve y para qué me sirve el reporte de cobertura. En esta ocasión, como les digo, estamos trabajando con Angular, así que voy a correr la forma en Angular para que él me ejecute pruebas unitarias y me genere el reporte de cobertura. El código es ngTest wash false y miren que yo le mando una bandera más que es code coverage y se la mando en true. Esto lo que hace es generarme una carpeta donde me va a generar el reporte de cobertura. Este watch false simplemente es para saber si yo voy a correr la prueba una sola vez o correr todo el set de pruebas una sola vez o quiero permanentemente irlo corriendo apenas vaya salvando archivos. Bien. Entonces voy a ir a nuestro proyecto. Recuerden que yo tenía un proyecto o teníamos un proyecto que se llama Angular Testing y básicamente escribimos, acá teníamos algo muy chiquitito, teníamos pues nuestra clase person y escribimos las pruebas unitarias para esa clase person. Miren que para el método getFullName escribimos solo un caso de prueba y para el método getAgeAndYears escribimos 3 casos de prueba. Bien. Por lo cual estas pruebas unitarias ejecutan y ejercitan el código. Como ejecutan y ejercitan el código, podemos levantar un reporte de cobertura. O podemos ver el grado de lo que se ha ejercitado o ejecutado. Bien, entonces vamos a ir aquí a correr el comando ngTest wash. Voy a dejarlo en true para que dinámicamente vaya haciendo cambios y él vaya corriendo pruebas. Y le voy a decir que levanto el reporte de cobertura, coverage, y lo pongo en true. Entonces
Entonces el que va a hacer va a ejecutar las pruebas unitarias, que por ahora tengo muy poquitas. Ahorita vamos a ver que tenemos unas 10 pruebas unitarias apenas. Obviamente un proyecto de gran labor y ya con cierto número de código, pues va a correr muchísimas más pruebas unitarias. Pero bueno, entonces acá vamos a ir corriendo. Miren que acá me despertó el reporte de Jasmine. Cada framework o cada lenguaje de programación tiene sus herramientas para correr pruebas unitarias. En este caso Angular utiliza Karma y Jasmine. Bien, entonces acá me dice que todas las pruebas pasaron. Y acá también en consola me dice que todas las pruebas pasaron. Bien, como pasaron todas esas pruebas, vamos a ver cuál fue el reporte de cobertura o cuál fue el cubrimiento que dio nuestras pruebas como tal. Como les digo, él va a generar un archivo o una carpeta llamada coverage donde está todo nuestro reporte de cobertura. Ustedes le pueden dar a este index.html clic secundario y abrir con Google Chrome y ya lo pueden ver. Bien, aunque a mí me gusta más utilizar una funcionalidad de Node que se llama HTTP Server para precisamente levantar una carpeta que tenga archivos estáticos. Entonces voy a ir a verlo. Y básicamente este es el reporte de cobertura. Miren que me da un grado porcentual general, que es este que vemos acá arriba, 100%, y nos da un nivel de cobertura a nivel de módulos o carpetas. Entonces me dice, por ejemplo, que SRAP Models, la carpeta Models está al 100%, y algo muy importante es que aquí me está diciendo cuántas veces cierta parte del código es ejercitado o ejecutado. Bien. Nos vamos a seguir aprendiendo un poquito más de este detalle, para qué nos sirve, por qué es importante, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, si yo básicamente descomentara algunas pruebas, el reporte de cobertura va a bajar. Vamos a ver por qué. Voy a comentar algunas pruebas. Voy a comentar, por ejemplo, todas las pruebas los 3 casos de pruebas que escribimos para el método getEdgeYards. Y bueno, pues vamos a ver. Como lo tenemos con Watch2, pues él va otra vez a correr pruebas. Las corrió. Pues obviamente ya no ejecutó las 3 pruebas que habíamos tenido para un método. Y aquí pues deberíamos tener el reporte de cobertura en menor. Bien, entonces miren que aquí dice ok, el reporte de cobertura bajó a nivel general, ahora es del 83% de cobertura, y la carpeta modules, models está solo a un 72% de cobertura. Y este archivo está de esta manera. Miren que el reporte de cobertura me dice una cosa muy importante a la hora de, por ejemplo, escribir pruebas unitarias. Y es que él me dice, me pinta en rojo, me dice, mira, este método nadie lo ejecutó, sí, básicamente nadie lo ejecutó o ejercitó. Eso quiere decir que no hay ninguna prueba unitaria para ese método. ¿Ok? No hay ni una sola que ejercite o ejecute ese código. Entonces me lo pone en rojo. Entonces esto resuelve la primera pregunta o una de las inquietudes, y es que el reporte de cobertura me ayuda muchísimo a saber qué cosas me faltan por probar. Él automáticamente detecta en pruebas unitarias, cuando uno está escribiendo pruebas unitarias, me dice ok, mire, de todo este módulo, de todo este servicio, de todo este componente, de todo este routing, le falta escribir pruebas unitarias a estas partes. Hay muchas veces que la pregunta es, quiero escribir pruebas unitarias para mejorar la calidad del código, del producto, de mí mismo como desarrollador. Eh, entonces no sé hasta dónde tengo que probar o qué me falta por probar. Si uno empieza a probar muchas cosas pero no sabe qué le falta, pues ahí está el reporte de cobertura. Me va a lanzar en rojo los métodos o flujos que me falten por probar. Entonces esto es muy bueno para básicamente líderes de proyecto, el que hace por ejemplo code review, o para el mismo desarrollador que está escribiendo pruebas unitarias de su mismo código, y pues el mismo reporte de cobertura le va diciendo, mira, te falta de esta clase que creaste, diseñaste y programaste, te falta crear una prueba unitaria para esta parte. Bien, por ejemplo, como les decía, aquí me puso en rojo la parte que no, pues que no habíamos o que no le hemos escrito pruebas unitarias, y cuando uno tiene un proyecto un poco más complejo con muchos más módulos y demás, puede lucir de esta manera. Por ejemplo, toda la app en general está a un 79% de cobertura. Hay algunos módulos que están al 100%, unos al 84% o unos muy bajos al 29%. Bien, entonces pues ya se ve un poco más
la cobertura como tal que estoy teniendo de las pruebas unitarias. Estoy haciendo que mis pruebas unitarias ejerciten y ejecuten pues básicamente todo el código que está en él. Y así pues tengo una red de seguridad de pruebas unitarias. ¿Ok? A ver, voy a explicar un poquito más de este código antes de pasar a otras explicaciones para entender un poco más ciertas particularidades pues, de este reporte. Entonces miren otra cosa. Ya vimos que nos notificaba en rojo las partes que no hemos corrido, pero voy a, por ejemplo, volver a descomentar una prueba. Recuerden que el método que calcula los años hace lo siguiente. Si la edad es mayor a 0, es decir, es un número positivo, va a hacer la operación. Pero si es un número negativo, no va a hacer ninguna operación y me devuelve por defecto la edad de la persona. Eso quiere decir que, por ejemplo, si yo le digo tengo 25 años y cuántos años voy a tener en menos 10, él no va a hacer la resta o la operación matemática, sino me devuelve los mismos 25. No va a operar si yo le envío un número negativo, porque así son los requerimientos, digamos, o el diseño de esta clase. Entonces voy a enviarle un caso de prueba con un número positivo. Bien, entonces pues vamos a enviarle estos dos casos de prueba que son enviarle números positivos para saber si calcula bien o de forma como nosotros esperamos. Verificamos que nos responda. Entonces vamos a ver si ya corrí, si ya guardé. Ahí está. Vamos a ver si ya aquí corrió pruebas. Aquí ya corrió, entonces vamos a ver ahora cómo quedó el reporte de cobertura. Miren que aumentó un poquito. Aumentó a nivel general un 94%, a nivel de la carpeta models el 90%. Vamos a ver cómo quedó nuestro reporte. Esto es muy importante y muy útil porque aparte que el reporte de cobertura nos dice, mire, le falta por probar este método, y es capaz de decirme qué flujos no he probado. Aquí está E que me sale, es else path not taken. Básicamente es como el camino del else no fue recorrido, no hubo un caso de prueba que recorra el camino del else, o ese flujo de ese método no fue recorrido. Sí se enviaron pruebas unitarias, pero resulta que solo enviamos números positivos y no enviamos ningún caso de prueba para un número negativo. Por ende, el camino donde coge un else nunca fue recorrido. Entonces no hay manera de, digamos, que la cobertura sea al 100% para esto, porque no se corrigieron todos los flujos posibles para este método. ¿Ok? Eso es muy importante. Porque puede que yo esté corriendo pruebas unitarias, pero se me esté olvidando correr algún flujo de datos. Si tengo un if, si tengo un switch, si tengo, no sé, un for. Bueno, básicamente un método puede hacer muchas cosas internamente. Lo bueno es desarrollar métodos que hagan una sola cosa o que cumplan una sola responsabilidad. Eso ayuda mucho a hacer pruebas unitarias. Pero sin embargo, por ejemplo, este método tiene un flujo o dos caminos. Si es cuando el número es positivo va a coger un camino y cuando el número es negativo va a coger otro camino. Entonces yo espero dos resultados de acuerdo a eso. Entonces miren que el reporte de cobertura me sirve para detectar qué partes del código no he probado y qué partes de ese mismo método, de pronto qué flujos me falta por recorrer o qué caso de prueba me falta por recorrer para pues ya tenerlo al 100%. Voy a enviarle ahora, por ejemplo, el caso de prueba del número negativo, pero voy a descomentar el número positivo para ver la inversa. Ahí nos tendría que decir que el camino del else sí fue recorrido, pero el del if no. Entonces vamos a ver, aquí ya me corrió pruebas, acá vamos a ver y voy a recargar acá. Entonces miren que el reporte quedó a un 90%. Pero ahora me dice, mira, me da una I y es como que el camino del if no fue recorrido. Solo ejecutamos pruebas para ese método cuando eran números negativos, pero no ejecutamos casos de prueba para cuando eran positivos. Por ende, nunca se ejercitó o ejecutó ese camino. Bien. Entonces, obviamente voy a mandar tres casos de prueba para que cumpla con todo el flujo. Vamos a ver si acá ya me corrió pruebas. Si ya corrió pruebas, las corro muy rápido. Entonces acá ya actualizo mi reporte de coverage y me dice listo, ahora sí estás al 100%.
Ya de ese método recorriste todos los caminos posibles y pues ya lo estás probando o ejercitando lo suficiente, digámoslo de alguna manera, para el reporte de coverage. Bien. Es tanto así que, por ejemplo, la Federación de Aviación de Estados Unidos básicamente dice por nomenclatura o por ley o estamento, dice que código de terceros o que ellos mismos crean no puede tener una cobertura menor al 100%. Ellos exigen una cobertura del 100%, exigen que las pruebas unitarias hayan ejercitado y ejecutado todo el código, que hayan probado todo, es que tengan una red de seguridad de pruebas unitarias que verifiquen que todo esté funcionando bien. Recuerden un poco que las pruebas unitarias me van a ayudar muchísimo a mejorar la calidad del producto, a reducir el número de bugs que pueden aparecer en producción y a mejorar la calidad de código que yo escribo. Eso es, digamos, que una consecuencia de escribir pruebas unitarias. Bien. También en algunas normas ISO, por ejemplo, hay muchas empresas de desarrollo de software que van sobre o siguen o quieren una certificación ISO para su empresa. Eso es totalmente, digamos, es uno de los puntos que evalúan, que el código de cobertura del software o del software que se crea o que la empresa está creando tenga pruebas unitarias y estas cubran un 100% de cobertura. Bien. Es tanto así también que dentro de todo el plan de integración continua, cuando uno hace test, hace pruebas unitarias, los desarrolladores entregan pruebas unitarias de su mismo código, básicamente se puede automatizar de que si no se cumple con un X porcentaje de cobertura, no lance a release. Por ejemplo, que el líder de proyecto diga, ¿saben qué? No vamos a lanzar un release automáticamente con integración continua. No lo vamos a hacer si no tiene un 80% de cobertura, o un 90%, o un 100% en el caso de que quieran llevarlo hasta el 100%. Bien, entonces cada vez que alguien haga un código se agregó una nueva característica, no hay pruebas unitarias que no aseguran toda la calidad del funcionamiento, entonces el code coverage o el reporte de cobertura baja, y si no supera el 80% simplemente no hago release. ¿Sí? Entonces ya el administrador o el líder del proyecto dice, ok, sí, sí está todo bien, pero resulta que no hay las pruebas unitarias suficientes para una cobertura del 80%, lo cual quiere decir que puede haber riesgos de bugs en producción. Entonces mejor escribamos pruebas unitarias que al menos pasen ese umbral y pues es mejor básicamente prevenir que curar, ¿sí? Mejor escribir pruebas unitarias, hacer como toda la gestión para reducir el riesgo de bugs en producción. También, por ejemplo, el código de cobertura se vuelve una métrica de pruebas para saber qué tanto me falta por probar o qué tanto no. Tanto así que, por ejemplo, en el Marketplace de GitHub, cuando uno tiene un proyecto open source o utilizan GitHub de modo empresarial, tienen un Marketplace donde hay una categoría llamada Code Quality. Vamos a entrar a ella aquí, donde precisamente hay muchas otras bots o otros servicios que uno le puede agregar al proyecto, precisamente que evalúe la calidad de código. Y una de las factores para evaluar la calidad de código es que se corran pruebas unitarias y que éstas tengan un nivel de cobertura. Por ejemplo, ustedes pueden ver esta de CodeCop y por ejemplo veamos esta de Coveralls. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, esta lo que me hace es que cada vez que yo subo un commit al servidor o bueno, al servidor de repositorios, estamos trabajando, él automáticamente me crea un comentario como si fuera una persona más del proyecto y me dice, listo, mire, después de este commit ejecuté pruebas unitarias y el reporte de cobertura fue este. Me da un resumen chiquito de un reporte de cobertura. Bien. Vamos a ver si lo puedo mostrar esta imagen un poquito más grande. A ver. Chun, 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 chun. Miren, me muestra como básicamente un reporte de esta manera. Entonces, mire, este es el reporte de cobertura, un poquito más resumido. Ya uno podría también utilizar este reporte de cobertura para verlo ya en un dashboard. Por ejemplo, Coveralls me da un dashboard aparte. Voy a entrar a este dashboard. Está Coveralls. Ahí va. Y me da un dashboard donde yo puedo ver
como este mismo reporte que yo estoy viendo en HTML, un poco con el estilo pues que ya coloca la plataforma, pero pues puedo ver el reporte de cobertura, ver cuánto ha bajado, cuánto ha subido, está a un 96%, etcétera, etcétera. Bien. Hay otros, uno de los más completos, si no estoy mal, es CodeClimate, que aparte de hacer código de cobertura, básicamente me dice, hace unos code review de automática, digamos que automáticos, en base a ciertos parámetros de código, etcétera, etcétera. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá me está diciendo el código de cobertura, que tiene ciertos proyectos, etcétera, etcétera. Bien, entonces vemos que esto hace parte del flujo de la calidad del código que uno al final escribe o del producto que uno está entregando. Sin embargo, hay una cosa que falla mucho o que es un error pensarlo, y es que el 100% de cobertura significa que yo estoy escribiendo buenas pruebas o que es totalmente suficiente o que no me van a salir errores. Primero, esa cuestión de que no salen errores es mentira, porque no hay forma de asegurar que uno no va a tener errores en producción. Lo que sí está en nuestras manos como desarrolladores, como directores de proyectos, como líderes de equipo, es gestionar el riesgo. Con pruebas unitarias hago que ese porcentaje sea muchísimo menor que lo que sería sin tener pruebas unitarias. Pero pensar que el 100% ya, digamos que ya con eso tengo lo suficiente, está mal. ¿Y por qué está mal? Vamos a ver por qué está mal. Uy, entré a una parte que no era. Voy a entrar al reporte de cobertura. Si no estoy mal, está corriendo en el puerto 8080. Ya, acá tengo mi reporte de cobertura. Porque está mal, miren que yo ya tengo el 100%, ¿no? El 100% completado. Sin embargo, por ejemplo, en el método getFullName tengo un caso de prueba para un método. Y no es muy buena práctica que solo haya un caso de prueba. La gracia un poco de las pruebas unitarias es demostrar que el software no funciona, o demostrar que puede haber bugs, o básicamente estar en la búsqueda de bugs permanentemente. Entonces uno no puede solo mandar un caso de prueba para un método. La gracia es enviar varios juegos de casos de prueba. ¿Qué pasa si yo le envío esto? ¿Qué pasa si yo le envío aquello? No tampoco hacer pruebas innecesarias. Hay también toda una serie de libros o de artículos o de videos que espero compartir en más videos en este canal, sobre también cómo escribir pruebas, buenas pruebas, y también cómo evitar hacer pruebas innecesarias. Pero sin embargo, mi punto es que uno no puede, o no es buena práctica, escribir solo un caso de prueba o enviar solo un caso de prueba para un método. Bien, y aquí el reporte de cobertura, ya como lo ejercité más de una vez, él ya me lo marca como hecho. ¿Ok? Cuando uno tiene el reporte de cobertura, si ya completó todos los caminos posibles, ya lo marca como hecho. Ya dice, ok, el reporte está al 100%. Bien, veíamos que por ejemplo en el caso del método que calculaba la edad, como tenía dos flujos, dos caminos posibles, pues tenía que cubrir esos dos caminos al 100%. Sin embargo, este solo tiene un camino posible, pero sin embargo no está bien solo enviar un caso de prueba. Uno tiene que enviar al menos más de dos, más de tres casos de prueba para asegurar pues que todo funcione bien. Hay métodos, por ejemplo, que de acuerdo a la complejidad se ejecuta más de 10, 11, 20 casos de prueba para un solo método. Eso depende muchas veces de la complejidad, ¿no? Si es un método sencillo, pues creo que con uno, dos, tres casos de prueba estaría bien. Pero pues eso depende de la complejidad del método. Bien, pero entonces no se aseguren de que solo por escribir un caso de prueba ya pues están escribiendo pruebas unitarias. Entonces pensar que el 100% está bien puede ser una métrica errada. Por eso es que no todos quieren llegar al 100%, a menos que estén buscando alguna de estas certificaciones ISO. Pero básicamente es digamos que la buena forma es buscar un equilibrio sin necesidad de hacer pruebas innecesarias, escribir buenas pruebas y llegar a un equilibrio, no aferrarse con el 100, porque como les digo, eso no significa que todo esté bien. Pueden llegar al 100 si lo quieren de esa manera, o si su líder lo coloca de esa manera. La cuestión es que no están... no es que el 100% asegure esto, ¿bien? Hay que simplemente escribir buenas pruebas, y para eso pues hay que seguir ciertas líneas, ciertas guías para escribir buenas pruebas unitarias. Bien, entonces una métrica que yo les puedo dejar es algo sano tener de un 80 a un 90%. Si ustedes tienen de un 80 a un 90% de cobertura, digamos que podrían pasar a producción un poco más tranquilos de lo que no lo hacían antes.
Si la métrica de cobertura es menor a 50, ese sí es muy desconfiable. Uno no debería tener un código de cobertura menor que 50. Bien, la gracia es que esté rondando siempre entre el 80, 90 y pues si se puede el 100 sin necesidad de escribir pruebas innecesarias, eso estaría muy bien. ¿Ok? Lo otro es que el reporte de cobertura se puede correr en cualquier lenguaje, en cualquier framework. Ustedes pueden correr este mismo reporte de cobertura, se les van a entregar de la misma manera. La misma, el mismo patrón, es más, con los mismos partes en verde, en rojo, funcionan de la misma manera. Ya es simplemente que ustedes busquen cómo correrlo en su lenguaje o en su framework preferido. Por ejemplo, en Django de Python se puede, en Flask también se puede. Es simplemente instalar como las librerías necesarias, o si están desarrollando con algún framework, mirar si ese framework ya tiene las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, como les digo, Angular pues nos facilita esto, entonces como que nos genera el reporte sin problema. Bien. Otra cosa es que el reporte de cobertura también es usado como técnica para eliminar código que nunca se va a ejecutar o que nunca se ejercitó. ¿A qué me refiero con esto? Como el reporte de cobertura puede decir qué partes del código fueron ejecutadas y cuáles no, varios compiladores utilizan este reporte de cobertura para lograr eliminar código del código fuente que va a ser lanzado a producción. En el caso de Angular, por ejemplo, en el caso de Angular, el compilador de Angular lo que hace con Webpack es de todas las clases, servicios, componentes, providers, directivas que tengamos, si hay alguna que nunca se ejecutó, hay un método que se escribió pero nadie lo ejecuta, él automáticamente con una estrategia como la del reporte de cobertura, que puede examinar qué cosas se corrieron y qué cosas no, básicamente elimina eso del código de la compilación final, lo cual hace que mi código pues pese menos. Entre más bytes como tal, pues va a ser mucho más fácil para el navegador descargar ese archivo JavaScript y procesarlo y ejecutarlo. Así que eso también es una técnica que ayuda a pues reducir como tal el tamaño de las aplicaciones, ya que automáticamente el compilador decide qué código no se estuvo o nunca se ejecutó y automáticamente pues lo elimina. Es tanto así que, por ejemplo, Google Chrome tiene un reporte de cobertura abierto a cualquier página web. Ustedes van a clic secundario, inspeccionar elemento, y ustedes pueden ver el reporte de cobertura de cualquier página web. Ver de toda esta página que está cargando archivos CSS, que está cargando archivos JavaScript, qué código no se está ejecutando. Entonces uno puede optimizar una página web de esa manera. Es decir, ok, tenemos todo este CSS, pero resulta que solo se está cargando un 80%. Entonces hay un 20% que está sobrando, CSS que nunca se ejecutó. O en el caso de JavaScript, es muy cotidiano en JavaScript importar una librería de, no sé, de 100 o de unas 50 funciones que tiene esa librería. Uno utiliza unas 4 funciones. Bien, y estamos desperdiciando pues todas las demás funciones como tal que tiene esa librería. Entonces como que el reporte de cobertura me lanza y bueno, estás utilizando jQuery, pero el jQuery solo estás haciendo, no sé, al Ajax, estás utilizando solo Ajax de la parte de jQuery. Entonces pues estás desperdiciando. Hay un reporte de cobertura donde dice, mire, toda esa parte de código no está siendo utilizada y está generando peso en tu aplicación. Si ustedes desarrollan con frameworks de JavaScript modernos como React, Vue o Angular, ellos ya optimizan este tipo de cosas. Bien. Para ver esto un poco más a detalle y cómo lo hace Angular, pueden ver el video también que está en mi canal de que es Ahead of Time, que es la manera en que Angular es, para que ustedes entiendan cómo funciona un poco el compilador de Angular, o la técnica que él utiliza para precisamente ponerle performance a nuestra aplicación, optimizar varias cosas antes de ya lanzarlo a producción. Bien. Bien, eso es lo que les quería compartir en el video de hoy. Recuerda seguirme en mis redes sociales. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios de este video o en Twitter. Me pueden seguir en mis redes sociales. El repositorio de este proyecto está abajo en la caja de comentarios o en la descripción del video. Recuerden que subo 2 videos por semana, así que suscríbanse a este canal, denle like si les gustó, compártanlo y nos vemos en la siguiente.